Te doy la bienvenida a este primer video introductorio acerca del paradigma orientado a objetos. Probablemente estés dando tus primeros pasos en lo que son los lenguajes Java o C#, que son orientados a objetos, o querés complementar básicamente tus conocimientos de otros lenguajes multiparadigmas. Por lo tanto, en esta serie de videos lo que vamos a hacer es definir los conceptos básicos y teóricos del paradigma orientado a objetos para que se comprenda bien significativamente qué es lo que vamos a hacer, y por supuesto lo vamos a complementar con ejercicios prácticos y ejemplos en el código como para, bueno, tener siempre esa parte práctica que es la que nos termina de hacer cerrar los conceptos. Así que sin más, entonces vamos a ver qué nos trae este paradigma. Antes de comenzar vamos a definir lo que es un paradigma, que básicamente se trata de un conjunto de formas de razonar y pensar los programas a la hora de elaborar soluciones. Básicamente podemos distinguir los paradigmas entre los declarativos, que son aquellos que hacen más énfasis en qué hacer. En cambio, los imperativos hacen más referencia a cómo hacer las cosas. Veamos que entonces los paradigmas más usados, por lo menos al principio para todo estudiante, que son el estructurado y el orientado a objetos, son tipos de paradigmas imperativos porque justamente nosotros le vamos indicando a la máquina en qué orden y cuáles son los pasos que tiene que ejecutar para determinado problema. Específicamente en este paradigma todo va a ser un objeto, desde lo más pequeño a lo más global. Por supuesto podemos tener objetos que incluyan otros objetos, como en el mundo que nos rodea, porque de hecho, como vemos en el tercer ítem, lo que vamos a hacer con este paradigma es intentar modelar una pequeña parte del mundo que nos rodea. ¿Sí? Al haber entidades entonces que podemos reconocer. Aquí podemos tener bancos, autos, personas, reservas, fechas, domicilios. Todo puede llegar a ser un objeto si nosotros sabemos cómo hacerlo. Entonces, básicamente la solución a determinado problema en el paradigma orientado a objetos va a ser dado por la interacción de los objetos y la forma en que se comunican entre sí. Para intentar comprender mejor el paradigma orientado a objetos, podemos compararlo con otro paradigma que quizás ya conozcas, como el estructurado. De hecho, seguramente hayas visto en cualquier lenguaje los primeros pasos en programación, viendo lo que es una variable, entradas y salidas, condicionales con if, else o switch también, o ciclos de repetición con for, con while. Y después, bueno, habrás aprendido también a modularizar, a no tener todo adentro del main, a poder establecer funciones. Bien, entonces, ¿qué tenemos en el paradigma estructurado en realidad? Tenemos un universo en donde nuestro programa se compone básicamente de datos o estructuras de datos, depende si viste o no arrays, por ejemplo. Pero bueno, tenemos datos alojados en variables y también tenemos procedimientos o funciones capaces de procesarlos para ir teniendo resultados hasta llegar a la solución. Aquí nosotros vemos un programa en Java. Java, como es un lenguaje orientado a objetos, no es tan multiparadigma como otros, nos obliga a que aparezcan palabras extrañas ahí como class, como static, que en realidad son del paradigma orientado a objetos. Bien, de así todo uno puede forzar eso a intentar hacer un programa estructurado que básicamente, como están viendo ahí, simplemente se leen dos datos desde la consola y se intenta obtener un sueldo, básicamente el valor unitario de cada producto, la cantidad vendida de cierto producto, entonces se le aplica la comisión, se lo suma con el sueldo fijo y logramos tener el resultado final. Observemos que la función, entonces, obtener sueldo, es parte del universo, digamos, no está asociada a ningún tipo de objeto porque no existe el concepto de objeto aquí todavía. Entonces, ahí vemos una posible solución para ese problema en el paradigma estructurado. Si intentamos ahora llevar este ejemplo al paradigma orientado a objetos, nos encontramos con algunas diferencias. Por ejemplo, nosotros seguimos leyendo datos desde la consola vía el usuario, pero en lugar de invocar a una función definida en nuestro universo llamada obtener sueldo pasándole los parámetros, esta vez nosotros simplemente creamos un nuevo objeto vendedor, le ponemos como atributos ese valor unitario y esa cantidad vendida, y entonces ese vendedor, que es un objeto, va a saber respondernos cuál es su sueldo, porque básicamente va a tener todo adentro para poder calcularlo. Esta es la principal diferencia. En lugar de tener en el paradigma estructurado funciones y valores todos dispersos por allí, ahora lo que tenemos son entidades que guardan ciertos aspectos como atributos con variables y ciertos aspectos de comportamiento utilizando métodos. De esa forma entonces favorecemos la reutilización, más ordenado bien que es cada cosa. De hecho, Java, por ser un lenguaje orientado a objetos, ya nos obliga incluso para algo tan simple como leer un dato desde la consola a crear un objeto de tipo escáner y pedirle a ese escáner, en este caso apuntado desde una variable llamada input, algunos métodos como nextDouble, nextIn, que son esas cosas que uno cuando es estudiante principiante las aprende de memoria, no entiende bien por qué, y ahora que vamos a aprender el paradigma orientado a objetos, lo vamos a entender más significativamente.
No importa si no entendés el código, si no los podés interpretar siguiéndolo paso a paso, no interesa porque nosotros vamos a tener videos a partir de este para entender significativamente bien qué es cada cosa. Así que ahora no te preocupes por entender este código, sino por darte cuenta cuáles son las diferencias que saltan a la vista entre el paradigma estructurado y este nuevo paradigma orientado a objetos. Imagina por un momento que querés programar tu propia red social como Facebook, Twitter, Instagram. Pensarlo desde el paradigma estructurado, con tantos datos y con tantas operaciones posibles, puede resultar bastante abrumador. Sin embargo, recordando que en este paradigma orientado a objetos tenemos justamente objetos interactuando entre sí para formar una solución, entonces tal vez nos sea más intuitivo pensar en un modelo, por supuesto bastante simplificado, de red social que se componga de usuarios, que van a ser objetos, que además tengan un conjunto de fotos subidas, que también son objetos. Esas fotos a su vez pueden apuntar a distintos usuarios cuando los etiquetamos, por eso también es que hay una relación bidireccional, una foto se sabe las etiquetas que tiene, que son objetos usuario. Además, un usuario, como vemos, tiene un muro es un objeto que puede tener publicaciones, esas publicaciones pueden o no tener fotos, pueden o no también tener comentarios, tanto las publicaciones como los comentarios tienen una fecha, por ejemplo, de cuándo se hicieron, y los comentarios a su vez uno ve en muchas redes sociales que se pueden comentar también, por lo tanto, ahí incluso tenemos una relación a sí mismo. Bien, esto que estamos viendo acá en realidad se llama diagrama de clases UML. Nosotros no definimos todavía lo que es un diagrama UML, tampoco definimos lo que es una clase. Sin embargo, lo que yo quiero mostrarte aquí es que ahora las soluciones, por supuesto, cuando apuntamos a proyectos más grandes, empiezan a pensarse de manera de diseñar una solución orientada a objetos. Esto merece una etapa de análisis porque las cosas, por supuesto, se complejizan, pero también nos abre un nuevo mundo de posibilidades porque ya no nos limitamos solamente a tener variables de tipo string, entera, double, booleano, sino que ahora podemos tener variables, parámetros, tipos de retorno y todo nuestro código puede basarse en entidades como usuario, foto, muro, publicación, comentario, fecha, red social y todo lo que te puedas imaginar. Para terminar, vemos algunos lenguajes de programación que nos permiten adoptar este paradigma orientado a objetos. Cabe destacar, por ejemplo, el caso de Smalltalk, que si bien no fue el primer lenguaje orientado a objetos, sí fue muy representativo en su época, en la década de los 80, por ser un lenguaje de programación orientado a objetos puro. Es decir, ahí realmente todo es un objeto, se rige básicamente muy estrictamente con las cuestiones que vimos del paradigma, al menos de forma básica. En otros lenguajes, como por ejemplo Java y C#, no son, digamos, orientados a objetos puros porque podemos encontrarnos cosas que no son objetos. Caso típico, entonces, los double, los enteros, los booleanos, que si bien los podemos representar como objetos de alguna forma, existen por retrocompatibilidad también con el lenguaje C como valores primitivos, que no son en realidad objetos. Eso y otras cuestiones más hacen que Java y C# no sean puramente orientados a objetos, pero sí que entonces tenga un fuerte énfasis de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces aparecen esas palabras que vimos recién como static, como class y demás, que uno si no entiende objetos medio como que las pone de forma forzosa o no entiende para qué están. Otros lenguajes como Python, PHP, JavaScript nos permiten adoptar, digamos, variedad de paradigmas. Nosotros podemos programar orientado a objetos, combinándolo con el estructurado, con un poco de paradigma funcional, es decir, la cuestión se vuelve un poco más híbrida y a fin de cuentas no es que exista un paradigma mejor que otro, sino que simplemente hay que ver qué solución tenemos que encarar y encontrar cuál es la mejor forma de hacerlo, eligiendo cuál es en ese caso el paradigma que mejor se adapta. Por eso es que no es que la programación orientada a objetos reemplaza a nada, sino que es una nueva forma de pensar nuestros problemas que nos puede entonces dar mejores soluciones a ciertos casos. Ahora que definimos un poco más lo que es el paradigma orientado a objetos, vamos a ver en el próximo video con más rigor entonces qué es un objeto y cuáles son sus principales características. No olvides suscribirte, darle like al video, compartirlo si ves que a alguien le puede ser útil y nos vemos en el próximo ya para definir qué es un objeto.